Rally en Wall Street, amigos. Jueves 15 de junio, 6 de la tarde y vamos a comenzar nuestro recorrido de hoy por los mercados financieros con esto. Este es el resumen de lo que está ocurriendo. El S&P 500 subió a un nuevo máximo del año, al nuevo máximo de estas 52 semanas y alcanzó su nivel más alto desde abril del año 2022, un verdadero rally. Y fíjense, aunque el S&P 500 no está en su máximo histórico, está en su punto máximo del último año, pero no ha llegado al máximo histórico. Sin embargo, algunas acciones del índice sí están en sus máximos históricos. Por ejemplo, Apple y Microsoft, que son las dos empresas más grandes del índice, más grandes del mercado, hoy tocaron sus máximos no del año, sino sus máximos históricos. Y igualmente Nvidia, que se ha convertido como en la acción que encarna y ejemplifica toda esta euforia que hay con la inteligencia artificial, pues Nvidia también hoy tocó su nivel máximo histórico. Y me gusta lo que escribe esta Twitter acá, nos dice, fíjense, en el último año hemos tenido 10 subidas de tasas de interés consecutivas. Recordemos que fue ayer cuando por primera vez, después de 10 subidas consecutivas, la Reserva Federal hizo una pausa. Hemos tenido inflación que llegó en algún momento de este año a estar en 9,1%. Además tuvimos una crisis bancaria con los bancos regionales y a pesar de todo eso, el S&P 500 está 20% arriba en lo que va de año y acaba de romper el nivel de 4.400. Está sobre los 4.400 y está solamente a 6% de llegar a su máximo histórico, recordemos. Está en su máximo del año, de las últimas 52 semanas, pero aún el S&P 500 no está en su máximo histórico. Sin embargo, como ya vimos, algunas acciones sí están en sus máximos históricos. Dice ella, este mercado no puede ser detenido. Y la verdad es que hay euforia en el mercado. El sentimiento en el mercado es absolutamente positivo. En este momento las noticias, las buenas noticias económicas son buenas noticias para el mercado y las malas noticias económicas también son buenas noticias para el mercado. Los inversionistas no quieren saber de malas noticias, prefieren ver el vaso medio lleno que medio vacío. No hay miedo, hay avaricia, hay ambición. Bueno, ya vamos a verlo en números, pero ese es un poco el sentimiento que hay en el mercado. Fíjense, antes de abrir el mercado hoy hubo información. Tuvimos información económica, información sobre empleo. Hoy tuvimos los números de los jobless claims. ¿Qué son los jobless claims? Cuando un trabajador pierde su trabajo y hace una solicitud de ayuda, entonces el Seguro Social le da una pensión, le da una ayuda mientras que consigue otro trabajo. Eso en nuestros países se llama en español generalmente seguro de paro forzoso, etc. Que es una ayuda que el Estado te da mientras consigues otro trabajo. Entonces, ese es un indicador importante. Recordemos que en Estados Unidos, en este momento, no hay prácticamente desempleo, hay pleno empleo. Y más bien el problema es que las empresas tienen millones de ofertas de empleo abiertas que nadie puede o nadie quiere llenar. Es decir, es difícil para las empresas conseguir trabajadores, conseguir empleados. Y eso presiona la inflación hacia arriba, porque eso hace que las empresas tengan que pagar sueldos más altos, tratando de conseguir empleados o de robarle empleados a otras empresas, suben los sueldos y eso empuja los precios y la inflación. Entonces, ese es uno de los problemas, entre comillas, que tiene la economía norteamericana. Entonces, este es un número importante. Y fíjense cuál fue el número que tuvimos hoy. Bueno, se estimaba que 245.000 personas iban a solicitar ayuda por haberse quedado sin trabajo. Sin embargo, el número vino un poquito más alto y fueron 262.000. Entonces, esto quiere decir que pareciera que el mercado laboral se está aflojando un poquito. Perdieron su trabajo un poquito más de personas de las que se esperaba, ¿ok? Entonces, eso es una mala noticia para la economía, pero debería ser una buena noticia para los mercados, porque esto quiere decir que las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal pareciera que están empezando a enfriar un poco el mercado laboral y eso es necesario para controlar la inflación y para que la Reserva Federal no tenga que seguir subiendo las tasas. Entonces, bueno, tenemos esa noticia por allí. Yo quiero que veamos aquí la tendencia histórica de lo que son esos jobless claims, ¿ok? De cuántas personas aplican para esta ayuda. Entonces, fíjense, este cuadro, este gráfico es muy interesante. Viene desde el 2004 hasta el 2023. Y fíjense, hay una primera subida que ustedes ven allí, ¿verdad? Una primera subida que es cuando entre el año 2008 y 2009, que es cuando se dio la crisis financiera, la gran crisis financiera que amenazó con casi llevarse por delante todo el sistema financiero de los Estados Unidos y medio planeta. Entonces, en ese momento hubo una crisis muy fuerte y ustedes ven que se dispararon las solicitudes de ayuda por desempleo. Después de ese pico, cuando llegó al peor momento de la crisis, en lo más alto,
pues allí los bancos centrales empezaron a aplicar una política monetaria totalmente amplia, empezaron a llenar de liquidez los mercados, bajaron las tasas de interés a sus niveles mínimos. Entonces empezó una recuperación económica, y desde la gran crisis financiera en el 2008 ustedes ven que las solicitudes de empleo han ido bajando y bajando y bajando consistentemente hasta llegar a una situación prácticamente de pleno empleo, y en eso llegó el COVID. ¿Okay? Cuando llegó el COVID hay ese disparo, esa raya que sube de repente, fue todo muy rápido. Cuando llegó el COVID hubo un récord histórico de personas solicitando ayuda por desempleo. Recuerden que se cerró la economía, cerraron los restaurantes, los hoteles, las líneas aéreas, los cruceros. Entonces, bueno, el aumento fue tan fuerte que, como ustedes ven, rompió el gráfico. Es decir, se salió del gráfico el número. Si fuéramos a meter el número dentro del gráfico, habría que reescalar ese gráfico y toda la demás información se vería muy chiquita. Entonces, bueno, ustedes saben lo que pasó con el COVID, se recuperó rápidamente. Ustedes ven que los números volvieron a normalizarse en un lapso de 6 meses, 8 meses, 9 meses, un año. Y aquí ven, al final, está con un círculo rojo, pues lo que ha pasado este año. Las solicitudes de ayuda por desempleo han empezado a subir, y como les decía, esa es una buena señal de que el mercado laboral podría estar empezando a suavizarse, a aflojarse un poco, pero sigue muy duro, sigue muy fuerte, no hay desempleo y las empresas siguen luchando para conseguir trabajadores. Y el otro dato que tuvimos hoy antes de abrir el mercado fueron las ventas minoristas, y las ventas minoristas se esperaba, el estimado era que se hubiesen reducido ligeramente, un 0,2% en mayo, pero en vez de reducirse, se aumentaron en un 0,3%. Y esto habla de que probablemente el consumidor americano sigue estando en buena forma, sigue consumiendo. No hay señales de que el consumidor americano esté golpeado, preocupado. Sigue viajando, sigue llenando los hoteles, los restaurantes, sigue gastando el consumidor. Y recordemos que esta economía, la economía de los Estados Unidos, depende, 2/3 de la economía son los gastos del consumidor. Así es que este es un dato importante. Bueno, fíjense, antes de hacer el recorrido por los mercados financieros y hablar un tema importantísimo que tiene que ver con la valoración del mercado, de si el mercado está caro, está barato, quiero recordarles que estos videos los estoy colocando en YouTube. Si lo estás viendo en Instagram o en YouTube, quiero pedirte que por favor te suscribas a mi canal de YouTube, porque en el futuro algunos de mis videos van a ir solamente a esa plataforma. Entonces entra en mi canal, dale al botón de suscribirte, puedes hacer que te lleguen las notificaciones cada vez que hay un video nuevo. Y si además te gusta este video, por favor recuerda darle like haciendo clic en esa manito, porque así YouTube le presenta el video a otras personas a quienes les pueda interesar. Y bueno, fíjense cómo estuvieron hoy los mercados financieros. En Asia, las dos bolsas chinas en Hong Kong y Shanghai arriba, pero Tokio y Seúl a la baja. En Europa, Londres arriba, Frankfurt, París, Madrid a la baja, mientras que Zurich estuvo en subida, estuvo mixto. Europa estuvo mixto. Asia, hoy es el primer día que reaccionan a la decisión de la Reserva Federal de ayer. Por cierto, hoy jueves, cuando estaba amaneciendo aquí de este lado del mundo, pues en Europa el Banco Central Europeo anunciaba una nueva subida de tasas de interés, y las bolsas europeas pues estaban reaccionando a eso, y como vemos la reacción fue mixta. Mientras tanto, ya en nuestro continente, pues tanto Sao Paulo como Buenos Aires y Ciudad de México al alza, y quiero destacar Buenos Aires porque tuvo una subida de 3,47% hoy. Y bueno, vamos a Nueva York. El S&P 500 hoy subida fuerte después de todas las subidas que ha tenido estos días, 1,22% arriba. Como vemos, ahí vemos al lado en la columna verde y en la roja, está 26% arriba del punto más bajo que tocó en el último año. Está menos de un 1% por debajo del punto más alto que ha tocado, que fue hoy. Está casi en niveles récords del año, no históricos. El Nasdaq subió un 1,15%, el Russell 2000 subió un 0,8%. Los bonos, el bono a 10 años, el rendimiento bajó ligeramente porque hoy los bonos también subieron de precio. Hoy subieron de precio las acciones, subieron los bonos, bajaron los rendimientos de los bonos, es decir, las tasas de interés que se desprenden del rendimiento de los bonos. La volatilidad subió, aunque el mercado estuvo en subida, la volatilidad también subió, pero sigue en niveles muy bajos, está en 14,5. El oro estable por debajo de 2.000, y el petróleo subió un 3% y volvió a colocarse en los $70, todavía muy por debajo de los $80 que los países productores de petróleo aspiran. Y bueno, aquí está el mapa de calor, como se imaginarán, pues verde por todos lados. Este rally en el que está Wall Street en este momento es amplio. Recordemos que este rally empezó
con 7 empresas. Las 7 grandes tecnológicas eran las que jalaban el mercado. El mercado estaba en rojo, las tecnológicas en verde. Y ahora se les contagió el rally. Ahora el rally es de amplia base. Todos los sectores, todos los tamaños de empresas. El S&P 500 completo. Hoy solamente hubo debilidad en un sector que es el de semiconductores. Alguna noticia salió, hay una propuesta de ley. Algo pasó que afectó al sector. No tengo la información. Discúlpenme esa, pero eso afectó hoy el sector de semiconductores y por eso vemos que Nvidia, AMD y otras estuvieron a la baja, pero de resto verde por todos lados. Y aquí están los bonos del Tesoro, como les decía, los bonos subieron, todos los bonos subieron, los cortos, los largos, entonces los rendimientos bajaron. Las tasas de interés que se desprenden de los bonos están todo lo que es desde un mes hasta un año por encima de 5, el bono a 2 años en 4,65, el bono a 10 años en 3,72 y el bono a 30 años en 3,84. Y bueno, fíjense, les quiero hablar un tema más antes de despedirnos y es el tema de la valoración, de la evaluación del mercado. La gente me dice, bueno, las acciones están caras, están baratas y primero que nada hay momentos en que el mercado se deprime y los precios caen y a veces se consiguen pues precios realmente gangas, precios muy baratos en acciones de buena calidad. Hay momentos en que pasa lo contrario, hay euforias, burbujas. Es difícil saber en este momento en qué estamos. Es más fácil verlo en retrospectiva. Es decir, es mucho más fácil dentro de un año, 2 años, voltearnos y ver en qué momento es este que estamos viviendo que ahorita en caliente. Es difícil saber y es imposible pronosticar si el mercado va a subir, si va a bajar mañana, la próxima semana, el próximo mes. Es imposible y nadie debe tratar de hacerlo o perder tiempo en eso. Ahora, si hay algunos datos interesantes para ver. Por ejemplo, Nvidia, que de nuevo es la foto, es la encarnación del rally de inteligencia artificial. Aquí dice, el rally del miércoles llevó la evaluación de Nvidia a 200 veces ganancias. Recuerda que por aquí hemos hablado de la relación precio-ganancias, el PE ratio. A mí me gusta comprar buenos negocios, buenas empresas que tienen un PE ratio de 5, de 10, de 15, tal vez de 20, un negocio espectacular, una empresa con un gran futuro. Pero después de eso se empiezan a poner las empresas ya más caras, ¿no? Pero bueno, Amazon está en 30 o en 40 veces ganancias. Y fíjense, Nvidia llegó a 200 veces ganancias. El precio de Nvidia, quien compra la acción de Nvidia hoy o el precio del miércoles está pagando 200 veces ganancias. Es difícil justificar una valoración como esa. Eso no quiere decir que la acción no puede seguir subiendo, porque cuando hay una manía, cuando hay una fiebre, cuando hay eso que llaman el momentum, pues cualquier cosa puede pasar. Pero en el gráfico, ustedes están viendo ahí un gráfico, ese gráfico es el PE ratio de Nvidia. Tradicionalmente se había negociado vamos a decir, entre 0 y 50 veces. Pero con esta fiebre ha subido, llegó a 100 y ahora está en 200 veces ganancia. Ahora, eso es Nvidia. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está el S&P 500? Les voy a dar aquí algunos datos que a mí me gusta ver. Como siempre, esto no es una ciencia exacta, esto no es una verdad absoluta, esto son simplemente cosas para que ustedes evalúen. Fíjense, según este índice de valoración, el mercado no está fairly valued, es decir, no tiene una valoración normal. Okay, no está dentro de ese rango, sino que está, como lo ven allí, esa agujita, está overvalued. Es decir, el mercado está demasiado caro en este momento, según esta valoración. Esta valoración es el resultado de varias mediciones que ellos hacen. Por ejemplo, les enseño una. Este es el price earnings, el PE ratio, el precio-ganancia. ¿Cuál es la relación precio-ganancia del mercado? Y bueno, aquí vemos que fíjense, este gráfico va desde el año 50 hasta el año 2020. Ya yo les he enseñado este gráfico, ustedes lo conocen. Entonces, el precio histórico del mercado es la raya gris que está ahí en el medio. Ok, ese es el precio histórico del mercado. Pero el mercado, en momentos en que se deprime, baja, pues, se coloca por debajo de su promedio histórico. Y en los momentos de euforia, pues sube. Ustedes ven allí en los años 80, cuando hubo una crisis inflacionaria muy grande en Estados Unidos y las tasas de interés llegaron a 15%, el mercado sufrió mucho. Y ustedes ven ahí que en los años 80 estuvo muy abajo. Luego empezó a subir hasta que llegó el .com, la fiebre de internet en el año 2000, llegó a un pico. Fíjense, el mercado en el año 2000 pasó una desviación estándar y rompió el techo de dos desviaciones estándar y llegó a 3 desviaciones estándar. Eso es un evento que se ve muy poco en la historia, probablemente una vez cada 100 años. Es un evento realmente estrambótico. El mercado se volvió loco y después esa burbuja estalló y el mercado cayó y ustedes ven que se devolvió a 2 desviaciones estándar, una desviación estándar y llegó a su promedio histórico. Y luego en el 2008 ven otra caída. En el 2008 fue la gran crisis financiera y esa caída tumbó el mercado y ustedes ven que cayó
por debajo de su promedio histórico. Esa fue la última oportunidad que tuvimos para comprar el mercado, para comprar el S&P 500, para invertir en la bolsa por debajo de su PE ratio histórico. ¿Okay? De ahí para adelante lo que ha habido es subidas, y ustedes ven que con la burbuja post-COVID, pues vemos que otra vez llegó a 2 desviaciones estándar. Y ahora se devolvió con la caída del año pasado, pero está subiendo otra vez. Entonces, según este modelo, según el PE ratio del mercado, el mercado está sobrevaluado. Otra versión es el Buffett Indicator, el indicador, uno que Warren Buffett en algún momento sugirió, que una forma de ver esto es de qué tamaño es el mercado, cuánto vale el mercado total, cuánto valen todas las acciones que cotizan en la bolsa en comparación con el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Vale la mitad del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, vale lo mismo, vale el 150%, el 200%, bueno, en fin, ustedes lo pueden leer, pueden ver los detalles, yo no me quiero extender demasiado, pero según este indicador el mercado también está caro. Otro indicador que ellos toman en cuenta es el de las tasas de interés y bueno, cuento largo corto, cuando las tasas de interés están muy bajas, eso favorece a las acciones, no hay donde poner el dinero rinde muy poco porque las tasas de interés están muy bajas, entonces hasta la gente que está ya en su retiro y que necesita algún ingreso, compra acciones porque no hay donde poner el dinero, los bonos rinden muy poco. Entonces las bajas tasas de interés ayudan a los precios y las altas tasas de interés pues no son favorables para los precios de las acciones. Ese indicador está aquí en este gráfico y ese es el único según el cual las acciones están en un rango más o menos normal de precios. Y uno más aquí, este es el de el mean reversion, que es concepto clave en finanzas, la reversión a la media. Las acciones se van cotizando en un precio promedio histórico. A veces están por debajo de ese promedio, a veces están por encima, pero tienden a revertirse a la media. Es decir, cuando bajan y caen mucho, hay una fuerza que las chupa hacia arriba para que vuelvan a la media. Y cuando suben mucho en una burbuja, hay una fuerza que las chupa hacia abajo para que vuelvan a la media. De nuevo, ahí pueden leer los detalles. Yo no me quiero extender demasiado en esto, pero la conclusión de todos estos modelos es que el mercado está en general overvalued. Según este análisis, yo no le estoy diciendo aquí a nadie, por favor, no le estoy diciendo a nadie que el mercado está caro, que está barato, que compren o no compren, que inviertan o no inviertan. Recuerden, lo importante para un inversionista es tener su plan de inversión, tener su allocation, cuánto tengo que tener en acciones, cuánto debo tener en bonos, cuánto debo tener en efectivo, tener un plan sistemático para invertir, pasar muchos años invirtiendo en el mercado. Hay que pasar 10, 20, 30 años invirtiendo sistemáticamente en buenos activos productivos como son las acciones o el índice, por ejemplo. Y eso no tiene tiempo, no se trata que si compro hoy, si compro mañana, menos que ustedes sean especuladores, cosa que no les recomiendo. Lo ideal es pasar muchos años comprando. Y uno compra en las buenas y en las malas, compras cuando las acciones están en subida, cuando están en bajada. Tú simplemente lo haces en piloto automático, no dejas que tus emociones se apoderen de ti y decidan por ti. Tú lo dejas en piloto automático porque tienes un horizonte de inversión largo y sabes que en 10 años esa inversión va a valer mucho más y en 20 años mucho más y si le das 30 o 40 años pues mucho más. Bueno, muy largo esto, señores, lo dejo hasta aquí. Mándenme sus preguntas, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos mañana si Dios quiere.